Hoy estoy muy ilusionado de poder compartir con vosotros lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque después de estar en comunión, ¿no? Bueno, esto es toda la vida, gracias a Dios, de estar en comunión con diferentes creyentes de diferentes líneas de pensamiento, ¿no? Todos, claro, con el mismo fundamento en Cristo Jesús, la salvación en Cristo Jesús. Yo veo cómo esto nos ayuda a poder tener una visión más clara, más amplia sobre Dios, sobre la vida cristiana. Y no lo digo como aquel que ya lo haya alcanzado todas las respuestas, sino como aquel que asume que hay peligros en el medio del camino del conocimiento de Dios y del conocer a Dios. Y el hecho de estar abierto a escuchar, a ponderar, ¿no? A tener una mirada humilde, ¿no? De cara a lo que algún hermano tiene para compartir, esto nos ayuda, ¿no? Sea un hermano de una línea más pentecostal o de más conservadora, ¿no? Nos ayuda mucho en nuestra relación con Cristo. Porque cuanto podemos conocer mejor a nuestro Dios, cuanto mejor podemos conocernos a nosotros mismos, esto nos ayuda a poder servirle mejor, ¿no? Con más entendimiento. Y bueno, dicho esto, hoy vamos a empezar una serie nueva que se llama Tomando decisiones según la voluntad de Dios. Y la he tomado de este libro que se llama Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Está en portugués, como la habéis podido ver y escuchar. Es de un pastor que se llama Eber Campos Jr., es de las iglesias presbiterianas de Brasil, es una iglesia más conservadora, y estoy convencido, ¿no?, que es la providencia de Dios y la respuesta del Señor en mi oración, porque desde que yo sabía que se estaba acercando el final de la otra serie, ya estaba clamando al Señor por que me diese una guía, ¿no?, una dirección sobre una nueva serie para que pudiésemos profundizar y aprender juntos. Y como es el primer día, quería poder hacer como un resumen, un spoiler, como dicen, ¿no?, de qué vendrán en los próximos domingos, ¿vale? Veremos algo sobre la confusión evangélica, que hay una confusión en medio de los evangélicos sobre discernir la voluntad de Dios, sobre conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es? Hay personas que se sienten un vacío en el corazón diciendo, yo no sé para qué Dios me ha creado. Yo no sé el propósito de mi vida, ¿no? Entonces vamos a ver y vamos a profundizar en ello. Vamos a ver que hay algunas distinciones teológicas, o distinciones, ¿no?, diferencias teológicas sobre la voluntad de Dios. Vamos a buscar algunas orientaciones en lo que llamamos áreas grises, que son áreas de que Dios en su palabra no nos ha mostrado de manera clara cuál es su voluntad. Por ejemplo, podemos llamar un área gris, es decir, tengo 2 escuelas cerca de mi casa, o las 2 escuelas están relativamente a la misma distancia de mi casa. ¿Qué escuela elijo poner mis hijos? ¿Vale? Esto sería llamado una área gris porque no es un pecado poner en una escuela o en otra, ¿vale? Pero en medio hay una cierta enseñanza en medio de iglesias que dicen que una es la acertada, una es la que Dios quiere, y si tú le pones en la otra, vais a estar mal delante de Dios, ¿vale? Entonces vamos a ver si eso es cierto bíblicamente o si no. También vamos a ver el peligro de intentar discernir la voluntad de Dios en nuestro día a día, ¿vale? Que hay un peligro de intentar discernir. No que no debemos intentar, sino que hay un peligro. Vamos a buscar la guía del Señor de cómo podemos conocer esta voluntad de Dios para nuestras vidas, y al final vamos a aplicar algunos principios de Dios. Vamos a ver cómo podemos aplicar estos principios a grandes decisiones que tenemos en la vida, ¿vale? La de hoy se intitula ¿Por qué
tomar decisiones según la voluntad de Dios. Porque yo estaba meditando, ¿no? Tomando decisiones según la voluntad de Dios. Y luego yo he pensado, ¿y por qué uno se va a detener en sus decisiones para tomar una decisión que sea según la voluntad de Dios? ¿No? ¿Por qué uno podría hacerlo? Y bueno, el texto que quiero empezar hoy, vamos a leer varios textos, es el de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Entonces, fijaros lo que dice el versículo. Ya hemos entendido, recordad, ¿no? Puesto que significa, oye, ya tenemos esta base, esta revelación. Ya que sabemos, Cristo padeció por nosotros en la carne. Cuando Él se encarnó, se hizo carne, Él padeció por nosotros. Él sufrió por nosotros a causa de nuestros pecados. Ahora dice, también armaos. ¿Qué está hablando? Está hablando a ti y a mí, a aquellos que entregaron su vida a Cristo, que necesitamos armarnos nosotros del mismo pensamiento. ¿Cuál es el mismo pensamiento? El de estar dispuestos a sufrir en la carne. Y luego él sigue diciendo, pues quien ha padecido en la carne, es decir, quien está dispuesto a matar su carne, a mortificar su carne, ¿no? A matar las obras de la carne, terminó con el pecado. Es aquel que va venciendo sobre el pecado. Y luego dice, ¿por qué se hace esto? Para no vivir en el tiempo que resta en la carne. A partir del momento que empiezas a vivir con Cristo, que naces de nuevo, entonces el Señor dice que ya no debemos vivir mirando o vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Porque ¿cuáles son las concupiscencias de los hombres? ¿Cómo viven los hombres que no temen a Dios? Viven por sus instintos. Yo hago esto, si me siento feliz, quiero hacer esto. Si esto no me hace feliz, no lo hago, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, padres abandonan sus familias, esposas abandonan sus familias, hijos abandonan a sus padres abandonan a hijos. Y bueno, las barbaridades que cada vez más el ser humano va haciendo, ¿no? Va haciendo, con tal de decir que yo me sienta feliz. Esta semana me enviaron un vídeo de una chica que le vendieron la historia, ¿no? De que ella merece ser feliz y que el cuerpo es suyo, ella hace lo que quiere con su cuerpo, y entonces se acostumbró a abortar. Y lo tomó como algo normal y natural. Como si, bueno, me voy y como un chicle, ¿no? Y lo tiro luego. Así. Y ella contando su testimonio diciendo que una vez, o la última vez que abortó, ella literalmente tuvo su bebé en su casa, porque tomó una pastilla que le dio un proceso en el útero y tuvo su bebé. Y dijo el tamaño que era el bebé, y dijo que le vio, y esto le conmovió de una manera que nunca había hecho, porque nunca había mirado a un feto suyo y nunca lo había reconocido como un ser, sino se cogió esta idea de que mientras está en la barriga es de la mujer y no es un ser humano, es una cosa, ¿no? Y luego ella dijo que casi se muere porque su útero se quedó dentro, la placenta, quedó dentro del útero y empezó a pudrirse y empezó a infeccionar toda la sangre de su cuerpo. Entonces, fijaros, ¿y esto todo por qué? Porque le vendieron la historia de que ella debería vivir
la premisa de a mí me importa ser feliz y hacer lo que me hace feliz y no me importan las consecuencias ni lo que estoy haciendo, con tal de que yo sea feliz. Esto es como vive el hombre sin Dios, bajo la concupiscencia de los hombres, la concupiscencia de la carne, como llaman en otros versículos. Pero el Señor dice que nosotros, el resto que tenemos de vida, ¿no?, en este mundo, no debemos vivir bajo esta premisa. Porque el Señor nos llevará, y esto vimos otros domingos, ¿no?, el Señor nos llamará a hacer cosas, a padecer en nuestra carne, cosas que no son agradables a nuestra carne, pero son lo justo. ¿Sabéis lo que es? Bueno, seguro que sabéis, ¿no? Pero recordar lo difícil que es muchas veces perdonar. Uno no se siente feliz muchas veces perdonando, ¿eh? Se siente como que me estoy rompiendo por dentro. Las ganas que tenía era de vengarme, de hacer pedazos del otro. Pero cuando miramos la palabra y decimos, Señor, pero tú me has perdonado. Cuán miserable yo soy y aún así tú me has perdonado. Entonces esto nos lleva a ir en contra de este sentimiento, ¿no?, de venganza, para ir y entender y buscar el perdón de Dios. Porque el Señor nos llama a no vivir bajo los instintos, la concupiscencia que hay en el corazón. Y luego Él da, vale, si no vamos a vivir entonces conforme a la concupiscencia de los hombres, ¿no?, a la concupiscencia que hay en la carne, vamos a vivir bajo ¿qué? Él dice, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Se queda claro, ¿no?, en el versículo. Entonces, antes de empezar a profundizar en cómo tomar decisiones, ¿no?, según la voluntad de Dios, he querido profundizar en por qué. ¿Por qué uno se prestaría a, antes de tomar una decisión, pensar si es según la voluntad de Dios o no? Incluso de manera personal, ¿no? ¿Por qué yo quiero hacer la voluntad de Dios? ¿O por qué yo quiero decidir tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios? ¿O por qué no? ¿No? Sabemos que el Espíritu Santo de Dios, cuando uno nace de nuevo, está haciendo una obra de santificación en nuestras vidas. Y el fundamento de esta transformación es la verdad contenida en las Sagradas Escrituras. El Señor nos va revelando y a medida que vamos conociendo al Señor por su palabra, Él va santificando, va purificando. Igual que un agua va lavando, ¿no?, y va limpiando, la palabra de Dios va haciendo esto en nuestro corazón. La verdad sobre Dios, la verdad sobre nosotros. Y cuando pensamos en ser transformados por Dios, corremos el peligro de querer construir esa transformación con nuestra carne, fijándonos y esforzándonos por cambiar acciones externas y no fijándonos en el corazón. Y es allí donde muchas veces nos frustramos, porque decimos, es que no funciona, ¿no? Porque estamos intentando en la carne hacer la obra que es del Espíritu en nuestro corazón. Por ejemplo, el que fuma, ¿no?, decimos que debería dejar de fumar porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios y debemos de cuidar. Y el humo destruye, daña el pulmón. Entonces no está bien. Ahora, entonces, ¿qué hace una persona? Dice, vale, entonces voy a dejar de fumar. Y puede, con la gracia de Dios, dejar de hacerlo, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿conoces a alguna persona que no tiene el temor de Dios y dejó de fumar? Yo conozco unas cuantas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano que decide dejar de fumar? O entonces una persona que dejó las drogas. Porque hay personas que no tienen el temor de Dios y lucharon y se esforzaron para dejar las drogas y las dejaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, esa duda nos viene a causa de la realidad de que todos nosotros
somos capaces de cambiar acciones externas con tal de tener un objetivo. Esto se queda muy evidente cuando uno está en la época de enamoramiento, ¿no? Un chico conoce a una chica, ¿no? Un chico conoce a un chico y se quedan súper enamorados. Y entonces mucha gente llama un amor ciego, ¿no? Porque solo ve todo lo bonito, ¿no? Solo ve todo lo bonito. Y no es prudente tomar decisiones serias, ¿no? En este momento que uno solo ve lo que es bueno, no es capaz de ver nada malo en el otro. Entonces, ¿qué sucede? El chico hace de todo para conquistar a la chica, ¿no? Le regala flores, viene siempre duchado, arregladito, ¿no? La chica también viene siempre súper arreglada. Y luego cuando se casan, ¿qué? Las flores se quedan allí muchas veces, ¿no? Es decir, somos capaces de en un periodo de tiempo cambiar de actitud externa con tal de conquistar al otro. Pero luego ya lo tenemos conquistado. Por eso a veces hay conflictos cuando la persona se casa, porque no tuvieron tiempo de conocerse bien antes. Y luego cuando se casan queda evidente decir, uy, pero... ¿Y aquel que venía siempre perfumadito, dónde está? Tío. Somos capaces de hacer esto. Ahora, entonces vemos que la diferencia o lo importante no es el cambio externo que hubo, sino el por qué hubo el cambio. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿O por qué no hago lo que no hago? Esto es lo que Dios mira. Y eso lo hemos aprendido, ¿verdad? En el libro Cambios Profundos del pastor Nicolás Tranchini. Entonces, antes de daros razones, ¿no?, de por qué tomar decisiones según la voluntad de Dios, me gustaría profundizar un poquito y recordar lo que hemos aprendido con este libro, porque esto nos ayuda a profundizar, a ir profundo en el corazón, no quedar solo en la superficie. Él nos habló de deseos superficiales y de deseos profundos, ¿vale? Los que habéis estudiado con nosotros vais a ir recordando. Deseos superficiales, ¿qué son? Son medios que usamos para obtener algo. Uno tiene un objetivo, entonces tiene deseos superficiales para alcanzar algo. Estos deseos superficiales son más visibles, es más fácil de identificar y de verlos. Estos deseos también dependen de la edad. Dependiendo de la edad van a surgir algunos deseos porque cada uno tiene unos objetivos, ¿no? Dependiendo del contexto que la persona viva, dependiendo de la situación en su vida, dependiendo del rol que ejerza, ¿no?, en su casa, en su trabajo. Estos deseos superficiales se pueden cambiar. No son permanentes. Ahora os doy ejemplos de deseos superficiales. Por ejemplo, el trabajo, ¿vale?, la pareja con que casarse, la familia, los hijos, un ministerio, dinero, ocio, salud, comodidad. Todo esto son deseos superficiales. Y uno va a decir, pero pastor, no, a ver, el trabajo es la base, ¿no? La familia es el fundamento, ¿no? Sí, es algo importante, pero está dentro de nuestros deseos superficiales, porque tenemos deseos que son más profundos que esos. Y ahora vamos a mirar los deseos profundos. ¿Qué son? Los deseos profundos son anhelos reales de nuestro corazón. Anhelos reales de nuestro corazón. O verdaderos, ¿no?, de nuestro corazón. Ellos ya son menos visibles, ya no es tan fácil ver los deseos profundos que tenemos. También es cierto que son constantes, no cambian. Tú llevarás toda tu vida y estos deseos permanecerán los mismos, no cambiarán. Estos deseos profundos no podemos dejar de desearlos y solo Dios puede satisfacer a estos deseos. ¿Cuáles son? El deseo de aprobación, de sentirse aprobado,
el deseo o el anhelo de seguridad, de estar seguro sobre el futuro, de sentirse seguro, el de tener significado, el de ser aceptado, el de tener relaciones profundas, el deseo de éxito, el deseo de placer, de poder, de descanso, de paz en el corazón, el deseo de control, de sentirse amado, y allí podemos seguir. ¿Me entendéis? ¿Veis que son deseos profundos? No es algo en la superficie. Entonces, los deseos que son superficiales, los usamos para intentar llenar a estos deseos profundos. Esto es lo que llamamos la carne intentando hacer la obra del Espíritu, ¿no? O intentando hacer lo que solo Dios puede hacer. Voy a dar un ejemplo, ¿no? para recordar y poder traer esto más claro. Imagínate una pareja que se casa, ¿sí? Se van conociendo y la mujer dice, me encanta comprar ropas y estar bien vestida para mi marido, ¿no? Y el marido a su parte dice, me encanta ahorrar para invertir y tener mucho dinero para mi familia. ¿Qué sucede aquí? ¿No? A ella, mirando de manera externa, la vamos a decir que es una gastadora, ¿no? Derrochadora. Porque, hombre, está bien vestirse bien, pero estar siempre comprando ropa, y luego uno ni cabe en el armario, ¿no? Tiene que construir otra habitación en la casa para poner tanta ropa. Y mirándole a él, le podemos decir, hombre, un poco tacaño, ¿no? Este hermano es demasiado aquí, ¿no? Entonces, la mujer siempre echa en cara al marido de que debería gastar un poco más y relajarse un poco más, y el marido, por su parte, decir, hombre, es que te pasas, es que... ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué estamos dando vueltas aquí? En la superficie, los deseos superficiales, ¿vale? La mujer incluso trabaja horas extras para poder tener más dinero, pero para comprar más ropa, para verse mejor vestida. Entonces, en la superficie podemos mirarle a ellos así como gente que ama el dinero. Ella ama el dinero para comprarse ropa y vestirse bien. Y él ama el dinero para guardarlo. Entonces, vamos a mirar al corazón, ¿vale? ¿Cuál es el proceso, ¿no? Que se ve? Una mujer derrochadora en ropa y el hombre un ahorrador para poder invertir. ¿Cuál es la acción visible que vemos en la mujer? Una persona que gasta el dinero. ¿Cuál es la acción visible que vemos en el hombre? Un ahorrador, ¿no? ¿Cuál es el deseo superficial de la mujer? Lo que podemos ver a simple vista. Quiere lucir bien a su marido, pero nos da la sensación que le gusta el dinero, ¿eh? Que le gusta mostrar que tiene dinero, porque una persona que se viste siempre así quiere mostrar a los demás ¿no? que tiene posesiones, ¿no? Entonces, la apariencia, el deseo externo, superficial, a simple vista es que una persona que ama el dinero. Y al hombre, lo mismo, una persona que ama el dinero porque lo quiere retener. Ahora, ambos están buscando fuera de Dios lo que solo Dios puede dar. ¿Y qué es lo que ellos están buscando? Y aquí vemos que pasan en varias situaciones en nuestras vidas, ¿no? Lo que la mujer está buscando es un anhelo profundo de aprobación. Ella se viste bien y dice que es para su marido, pero es porque ella seguramente no se siente persona, no se siente digna, no se siente valorada. Entonces ella quiere que la gente la apruebe como persona por la manera con que se viste. Está buscando aprobación, aceptación. Este es el anhelo profundo del corazón. ¿Y cuál es el deseo profundo en el hombre? El hombre lo que está anhelando es seguridad. Tiene mucho miedo sobre el futuro. ¿Qué puede pasar? Entonces, la manera que tiene para calmar este miedo en el corazón sobre el futuro
es ahorrando todo lo que pueda, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Ser consciente de esto, hermanos, nos debería llevar a ser más reflexivos y no impulsivos a la hora de tomar decisiones según la voluntad de Dios, ¿vale? Y no me malinterpretéis, porque tenemos que ser prontos para obedecer la palabra de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, tenemos que ser prontos para obedecer. Pero también es importante que reflexionemos. ¿Por qué yo hice lo que hice? Porque a veces nuestro corazón nos engaña y obedecemos la palabra, hacemos la voluntad de Dios, buscamos hacer la voluntad de Dios, pero la intención de nuestro corazón es porque estamos intentando llenar algunos de estos deseos profundos en el corazón. No estamos buscando de verdad honrar a Dios con esta decisión, sino que nos estamos nutriendo, nos estamos sirviendo a nosotros mismos con dicha decisión. Entonces, externamente puede parecer que estamos haciendo algo piadoso, pero en nuestro corazón no necesariamente. Entonces, es importante pensar por qué hago lo que hago o por qué no hago lo que no hago. Y antes de dar las razones concretas de por qué tomar decisiones según la voluntad de Dios, me gustaría que mirásemos razones equivocadas para querer hacer la voluntad de Dios. La primera, yo la he llamado permuta, ¿no? Que es una palabra que era muy conocida antiguamente, que era hacer intercambio, ¿vale? En vez de cambiar dinero, comprar cosas con dinero, tú tienes un bien, ¿no? Tienes una posesión y intercambias con la otra persona que tiene otra cosa que tú quieres, ¿vale? Entonces, vamos a suponer, uno tiene una bici y otro tiene una bici, ¿no? Pero una es para más pequeños, otro para más grandes, y se puede intercambiar. Y puede haber dinero entre medio o no, simplemente ya se quedan satisfechos con el cambio. Pero podemos intentar hacer la voluntad de Dios o tomar decisiones según la voluntad de Dios porque queremos que Dios nos dé algo específico. ¿Sabe aquello de que, bueno, voy a acercarme a mi papá, a mi mamá, decir, papá te quiero, mamá te quiero? Porque el interés que está por detrás es que me haga algo que yo estoy queriendo, pero entonces quiero aquí trabajar el corazón para que se quede ahí blandito, ¿no? Y quizá van a hacer lo que yo quiero, ¿no? Esta no es una manera bíblica de acercarse o de querer hacer la voluntad del Padre, ¿vale? Entonces, es muy conocido en algunas religiones, ¿no? Que dice, yo quiero que Dios haga algo, entonces yo voy a caminar de rodillas o subir de rodillas o no sé cuántos escalones, porque entonces Dios va a hacer lo que yo quiero, ¿no? Oh Dios, si tú haces esto lo que te estoy pidiendo, ¿no? Es intentar hacer permutas con Dios. No es una manera muy bíblica, ¿no? de acercarse a Dios para hacer su voluntad. Y, claro, uno también puede decir, pero pastor, si yo bendigo a una persona porque quiero que Dios me bendiga también, esto está mal. Entonces, en parte no, porque estás bendiciendo por lo menos. Pero Dios espera que la intención de nuestro corazón no sea simplemente porque queremos ser bendecidos, porque si no estoy dando porque quiero recibir. Será más egoísmo que compasión, que a un amor verdadero. Porque si miramos en Cristo, ¿no? ¿Qué Cristo gana cuando tú entregas tu vida a Él? Cuando tú glorificas a Dios con tu vida. ¿Qué Cristo gana con esto? Él recibe la gloria. Vale, entonces Él tiene más gloria después de que tú le obedeciste y tenía menos antes. Él se queda más poderoso entonces, después que le obedecemos, se va haciendo más poderoso. No, sigue siendo el mismo. Entonces, todo el amor que Dios te dio, que Dios me dio, lo dio porque Él es bueno. Y Él nos llama a caminar de esta manera también. Entonces, cuando pensamos en tomar decisiones según la voluntad de Dios, no estamos pensando en que vamos a hacer una permuta. Mira, yo hago esto según la voluntad de Dios, porque entonces yo quiero que Dios haga todo esto lo que yo quiero que Él haga. Entonces si Dios no hace, decimos, Dios, pero ¿de qué me sirve entonces
¿De qué me sirve esforzarme por ser cristiano? ¿De qué me sirve? ¿Ves cómo actuamos con Dios? Porque queremos que Él haga lo que queremos que Él haga de la manera que queremos que Él haga. Pero Él es Dios, Él es soberano. Y es allí cuando nos deparamos con estas situaciones que vemos qué está en nuestro corazón. Porque hemos buscado hacer su voluntad. Porque en realidad queríamos que Él hiciese las cosas tal como creemos que Él debería hacerlas. La segunda razón por la que no deberíamos, ¿no? O que son razones equivocadas, mejor dicho, de tomar o de buscar tomar decisiones según la voluntad de Dios, es simplemente pensando, quiero llenar los anhelos profundos de mi corazón y entonces yo busco hacer la voluntad de Dios para que Él haga las cosas tal como yo quiero y así estaré llenado, ¿no? Quiero sentirme aceptado, quiero ser valorado. Entonces, si yo hago la voluntad de Dios y Dios me hace tener una vida exitosa, entonces yo me sentiré aceptado, entonces yo me sentiré valorado, entonces yo me sentiré poderoso, me sentiré, ¿no? Tendré relaciones profundas. Y toma todo como base de que, vale, si yo busco hacer la voluntad de Dios, entonces todo esto Él va a hacer a mi manera. Pero nuestro enfoque sigue estando en las cosas y no en el corazón de Dios. Y no hacemos la voluntad de Dios para que Él nos supla en nuestros deseos profundos, sino que hacemos su voluntad porque Él ya nos suple. Porque hemos experimentado su amor en nuestras vidas y entonces nuestro corazón en respuesta dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque yo no merecía tanto amor, pero tú me lo diste. ¿Me entendéis? Entonces, una razón equivocada también para buscar hacer la voluntad de Dios es para tener buen éxito, ¿no? Ser exitoso y luego pensar que con esto, ¿no? Dios entonces va a hacer las cosas tal como yo quiero para llenarme, ¿no? Ya he visto personas acercándose a Dios o viniendo a la iglesia y hablando de cosas así, ¿no? Cosas que son ciertas, pero que no son nuestro objetivo final. Por ejemplo, yo ya he visto personas decir, no, yo vengo a la iglesia porque aquí hay un buen ambiente, así mis hijos crecen rodeados de gente que son buena gente y está bien, pero no es nuestro objetivo, porque una persona puede estar rodeada de buena gente y esto, pero no estar viviendo como un discípulo de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué puede estar expresando, qué expresa una persona que está hablando esto? Que simplemente tiene miedo de lo que le puede pasar a sus hijos y quiere crear un ambiente de seguridad para sus hijos. Entonces, ¿por qué es importante mirar bajo la superficie? Ya estamos viendo, ¿verdad? Porque hay un pensamiento, yo creo que extremista, ¿no? En nosotros como cristianos que decimos, vale, el Espíritu Santo es aquel que está haciendo un proceso de santificación. Entonces, ¿por qué yo voy a estar mirando mi corazón? Ya lo hará el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Deja ya que Él lo haga. Y la verdad es que es importante profundizar y ver el por qué hacemos lo que hacemos, ahondar en nuestro corazón, porque sabemos que Dios está mirando nuestro corazón en realidad. Cuando Cristo dijo, en el último día, muchos se me acercarán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Y qué Cristo dijo que les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. ¿Cómo puede ser? Ellos estaban haciendo cosas piadosas externamente, pero estaban haciendo para llenar su corazón de estos anhelos profundos de una manera carnal. Entonces, sabiendo esto, que Dios mira nuestro corazón, no basta solo con hacer cosas buenas. Por eso, el ser cristiano no es mirar una lista de cosas y a ver, voy a cumplir cada una de estas, ¿no? Y sentirme orgulloso si estoy cumpliendo todas y sentirme un fiasco porque no estoy haciendo
no llego, sino que es buscar el corazón de Dios, conocer al Señor, tener una relación con Él. Entonces, el Señor está mirando nuestro corazón, está mirando las intenciones de nuestro corazón, y Cristo murió en la cruz no para hacer con que personas cambien de actitud, sino para dar una nueva vida. Cristo murió en la cruz para nosotros, para hacernos hijos de Dios, no personas que cambian de manera externa y su corazón sigue el mismo. Por eso es importante mirar bajo la superficie y es por ello que te invito a pensar en ello. Responde a ti mismo esta pregunta con sinceridad. ¿Quiero aprender a tomar decisiones según la voluntad de Dios? Si tú piensas, bueno, yo no quiero, no me importa esto, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿por qué no quieres aprenderlo? Pregúntatelo a ti mismo, ¿por qué? ¿Por qué será que no quiero? ¿Por qué será que me da igual la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motiva a no querer hacer la voluntad de Dios? Ahora, si tú dices, sí, yo quiero aprender, entonces pregúntatelo también, ¿por qué quiero aprender a tomar decisiones según la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que mueve mi corazón a ello? Y ahora sí, vamos a mirar 3 razones por las cuales creo que debes buscar tomar tus decisiones según la voluntad de Dios. Y la primera de ellas es porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. Simplemente, ¿no? No tiene más complicaciones. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No? Si habéis resucitado con Cristo, no estéis mirando y haced las cosas aquí a vuestra manera, sino que mirad las cosas de arriba. Es decir, necesitamos entender, buscar y conocer la voluntad de Dios. En varios versículos el Señor nos deja un montón de mandamientos, ¿no? Sed santos, amaos, esforzaos, servíos, exhortaos los unos a los otros, tened el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, guardad mis mandamientos. Y la lista sigue, y la lista sigue. ¿Y por qué el Señor nos pide todo esto? Porque es lo normal de los que son hijos de Dios. Él está marcando el camino para nosotros. Por eso Cristo es nuestro mayor ejemplo y es nuestra vara de medir. Porque Cristo nos vino a enseñar cómo es vivir en este mundo lleno de pecado como un hijo de Dios. Por eso no podemos simplemente fijarnos en un hermano y tener la base de nuestra fe en una persona, en un pastor, en un líder. Porque si esta persona falla, y fallará porque es un ser humano, tu fe se queda hecho trozos. Ahora, si tu fe, la seguridad de tu fe está en Cristo, tú puedes sí ver la fe de otros hermanos, a crecer y aprender de la fe de otros hermanos, pero cuando veas que este hermano falla, cuando veas las debilidades de este hermano, tu fe sigue intacta. Y tú puedes orar y pedir, Señor, igual que tienes misericordia de mí, ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de mi hermana. Entonces, vivir según la voluntad de Dios o tomar decisiones según la voluntad de Dios es lo natural de aquellos que son hijos de Dios. En todos sus mandamientos, Dios nos muestra lo que Él quiere, es decir, cuál es su voluntad para sus hijos. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor ya nos muestra cuál es su voluntad para nosotros. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la primera razón por la cual deberíamos tomar decisiones según la voluntad de Dios es porque esto es lo natural de los que son hijos de Dios. La segunda razón es porque eso es lo bueno. ¿Por qué voy a tomar decisiones según la voluntad de Dios? La segunda razón es porque eso es lo bueno.
En primer lugar, la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, ¿no? Que es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la segunda razón, ¿no?, que estoy dando para que podamos buscar tomar decisiones según la voluntad de Dios es porque es bueno. Esto es lo bueno. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y uno va a decir, pero pastor, yo conozco mucha gente que hace la voluntad de Dios y se ha muerto, no ha permanecido para siempre. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Aquí le está dando una seguridad de futuro para aquellos que hacen su voluntad. La seguridad de futuro, la seguridad de salvación, la seguridad de que vamos a estar eternamente en vida con Él. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí el Señor está poniendo una condición para que seamos oídos por Él. Él dice, los pecadores, es decir, aquellas personas que están viviendo enfocados en el pecado, Dios no va a escuchar su oración. Y esto tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, que Dios dijo, mis oídos están cerrados a vuestra oración. Porque venís aquí a cantar, venís aquí a sacrificar los animales, pero vuestros labios están llenos de palabras impuras, vuestras manos están llenas de sangre, estáis adorando a otros ídolos. ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¿No? El Señor dice. Entonces, queremos ser escuchados por el Señor. La palabra de Dios dice, aquel que hace su voluntad, a ese oye. Salmo 19, de los versículos del 7 al 11, habla unas cosas interesantes sobre los mandamientos de Dios, sobre la ley de Dios. Fijaros lo que va diciendo que hace. Mira, la ley de Jehová es perfecta y dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, y que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel. Amados, el oro era lo más preciado en esta época porque era lo más caro que había. Solo podían tener oro los reyes, los poderosos. Era lo más preciado y dice, deseados son más que el oro. Dice, cuando alguien encuentra el valor en conocer los mandamientos de Dios, que es su voluntad para nosotros, lo desea más que desea el dinero. Y dice, más dulces que la miel y que la que destila del panal. La miel en esta época era lo más dulce que había. Lo más dulce. Hoy en día hay otras cosas, ¿no? Tenemos la leche condensada, tenemos, ¿qué más de dulces? Yo no entiendo mucho de dulce, pero tenemos otras cosas, ¿no? Las bullerías que hay por ahí, ¿no? El chocolate, ¿no? Ah, sí, el chocolate. Hay unas cuantas cosas que comemos que son súper dulces. Nos agradan al paladar. Entonces, puede ser que en esta época el salmista hubiese usado, ¿no? Es más dulce que la leche condensada, ¿no? Es más dulce que el chocolate. Porque lo que él buscó hacer es, ¿qué es más dulce en este mundo que uno pueda conocer en su época? La miel. Entonces la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y dice, tu siervo es, además de amonestado con ellos, es en guardarlos
hay grande galardón. Es decir, nosotros no estamos enfocados en la recompensa por hacer la voluntad de Dios, pero Dios es tan bondadoso que Él nos lleva a hacer su voluntad, porque ministrando nuestro corazón respondemos a Él con amor y Él bendice a aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Dentro de esta segunda razón, ¿no?, de por qué es lo bueno, yo estaba pensando, ¿y qué decir de los hermanos que están en un país en persecución y que decidir seguir a Cristo significa tener que abandonar su casa, su familia, su hogar? ¿Será que de verdad esto es lo bueno? ¿Será que de verdad esto es bueno? A hombres que ven cómo matan a sus hijos y a sus esposas delante de sus ojos, con tal de que ellos nieguen a Cristo. ¿Será que esto es bueno? Nos hace cuestionar. ¿Será que es bueno hacer la voluntad de Dios? ¿Ha sido bueno para su familia, por ejemplo, que un padre haya sido muerto por no negar a Cristo? ¿No hubiese sido mejor negar a Cristo y seguir viviendo? La verdad, hermanos, que desde un punto de vista de nuestro sufrimiento, no es algo que podemos decir que es bueno porque nos duele, porque destruye, porque esta es la consecuencia del pecado. Destruye, nos duele, nos hiere, nos daña al corazón. Pero mirando desde una perspectiva celestial del corazón de Dios, esto es lo más precioso que alguien puede hacer. El mayor legado, el mayor tesoro que un padre puede dar a su familia, a sus hijos, que un marido puede dejar en su casa, en su hogar, es permanecer fiel hasta lo último. Yo ya he podido ver familias donde el padre permaneció fiel hasta el final. Y el ejemplo que dejó en el corazón de sus hijos fue inimaginable. Entonces sí, hermano, sigue siendo lo bueno. Aunque al buscar hacer la voluntad de Dios, sufras consecuencias, sufras persecuciones en este mundo, la palabra de Dios dice, alegraos, gozaos cuando os persiguieren. Porque a pesar de los dolores que puede venir en nosotros por querer hacer la voluntad de Dios, sigue siendo lo bueno. Es ahí donde vemos, ¿no?, que comentábamos con los jóvenes de la sabiduría de Dios y la sabiduría que el mundo plantea, ¿no? Para el mundo esto es de una locura, no es ser sabio, es ser tolo. Tú miente allí y ya sigue con tu vida, hombre. ¿Por qué? No ven las cosas de lo alto. Están enfocados solo en este mundo, en lo aquí y lo ahora. Pero la palabra dice, aquel que me niegue, ¿no?, delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre. Entonces, hermanos, sí que es bueno. Aunque suframos persecuciones, aunque tengamos consecuencias en este mundo por ser un mundo caído, un mundo que va en contra de la voluntad de Dios, vale la pena. Sigue siendo lo bueno hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y con esto vamos a la tercera razón de por qué una persona tomaría decisiones según la voluntad de Dios. Y yo he puesto, porque eso es lo justo. Eso es lo justo. En primer lugar, ¿cuál era tu destino antes de conocer a Cristo? ¿Qué dice Juan 3:18? Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, tu destino, mi destino, era la condenación. Estábamos condenados ya. Nacemos bajo una condenación, aún sin saberlo. Esto era lo que teníamos. Pero dice que el Padre en Cristo nos amó. El Padre en Cristo nos perdonó. El Padre en Cristo
te justificó, te salvó, te reconcilió, te regeneró, te justifica, te santifica y sigue santificando hasta hoy. Todo lo hizo porque Él es bueno. Entonces, como Dios simplemente cambió tu situación de una manera tan drástica, que antes estabas destinado a ir a la condenación del infierno y en Cristo tienes salvación y vida eterna, es justo. Es justo que nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios. Porque Él no nos pidió nada a cambio. Él nos regaló la salvación en Cristo Jesús, dice la palabra. Es por gracia que Él decidió salvarnos. Y entonces es justo que nosotros como sus hijos busquemos hacer su voluntad. Ahora uno puede preguntarse, vale, es justo, pero esto, quiero ganar algo, ¿no? ¿Qué gano yo con esto? ¿No? ¿Qué gano yo con esto? Y otra vez, ¿no? Quería enfocarme en esta cuestión de que no es una cuestión de qué es lo que ganamos con eso, aunque hemos visto que hay bendiciones para aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero nuestro enfoque no es justo porque vamos a ganar cosas, sino que nuestro enfoque es porque nosotros ya hemos ganado a Cristo. Él es nuestra herencia. Su presencia, como hemos cantado en esta mañana, su presencia es el cielo para mí. Ya hemos recibido. ¿Quieres algo más grandioso, algo más precioso, algo más sublime que poder ser recibido por el mismo Dios y que tú puedas decir, yo soy de mi amado y mi amado es mío? Tú y yo que éramos contados como los enemigos de Dios. No hay nada que sea más precioso que esto, hermanos. Entonces, lo justo es que busquemos hacer la voluntad de Dios. No porque vayamos a ganar algo, porque el problema de que pensemos que vayamos a ganar algo es luego Dios permite que cosas pasen en nuestras vidas y empezamos a cuestionar, bueno, pero yo estoy buscando hacer aquí la voluntad de Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿No? Dudamos si Dios de verdad nos ama. Porque la intención de nuestro corazón era hacer su voluntad para ganar algo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. La razón por hacer la voluntad de Dios es que es justo. Es lo justo porque Él nos ha hecho participantes de su herencia con Cristo Jesús. Lo contrario de, por lo último, porque Dios se lo merece. Es justo porque Dios se lo merece. Dios es el autor de la vida. Él te dio el aliento de vida. Él nos dio el aliento de vida. Esta mañana hablábamos, ¿no? En el estudio bíblico, Dios es el creador de todo. Él nos creó a cada uno de nosotros. Él creó todo lo que nuestros ojos pueden ver, lo creó Él. El hombre lo que hace es ir moldeando, mezclando, haciendo cosas con lo que Dios creó, usando la inteligencia que Dios dio para crear cosas, inventar cosas, pero Dios creó todo lo que vemos. Y el hombre está usando la creación de Dios para manipularla, ¿no? Y hacer cosas. A veces lo hace bien y a veces lo hace mal, ¿no? O a veces lo usa para bien y a veces lo usa para mal. Pero el Señor es el autor de la vida, es el creador, es el santo, 3 veces santo, como dice la palabra. Él es justo, Él es verdadero, Él es fiel, Él es puro, Él es sublime, bondadoso. Él es lleno de misericordia, es el Padre de las luces, Él es lleno de amor, lleno de paciencia, perdonador, galardonador de los que lo buscan. Amados, es justo buscar hacer la voluntad de Dios porque Él se lo merece. Él se lo merece, porque Él es Dios. Y lo contrario de ello
si nosotros no buscamos hacer su voluntad, si nosotros no buscamos decidir, tomar decisiones según su voluntad. Es como si le dijésemos a Dios, no me importa lo que hiciste, no me importa lo que haces, no me importa lo que piensas, y lo más feo de todo, si esto ya no fuese lo suficiente, es no me importa quién eres. Cuando no decidimos hacer su voluntad, nuestro corazón está lleno de ingratitud, pero de la más fea, porque decimos no me importa ni lo que eres. Porque con solo mínimo de honrar a Dios por quién es Dios, debería movernos para querer hacer su voluntad, para tomar decisiones en nuestras vidas según su voluntad. Si una persona habla de esto, de no hacer la voluntad de Dios, que le da igual, y esto es una verdad profunda en su corazón, y aún así es una persona que dice que cree en Dios y que es un discípulo de Cristo, yo particularmente tendría muchas dudas de si de verdad es una persona que ama a Dios y que es un discípulo de Cristo, porque no tiene coherencia lo que habla con lo que habla, ¿no? No tiene coherencia. Una cosa con la otra, no pueden caminar juntos. Ahora, ¿puede un creyente estar siendo flojo en su responsabilidad de hacer la voluntad de Dios? Sí puede haber. Entonces es necesario que podamos ponernos las pilas, ¿no? Y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y por eso, ¿no? Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás tomando tus decisiones en tu vida? Ahora, fíjate que yo no te estoy animando a simplemente dar valor a la voluntad de Dios, porque aquel que es nacido de Dios es guiado por su Espíritu, dice la palabra, a hacer la voluntad del Padre. Pero el Señor te llama a que te esfuerces. Porque uno puede estar muy animado a dar valor a la voluntad de Dios, pero a la hora de su responsabilidad de buscar hacer la voluntad de Dios, se queda, bueno, ya Dios lo hará. No, Dios lo hará, no, muévete, esfuérzate. Por eso el Señor dice, ama, perdona, reconcilia, extiende la mano. El Señor nos llama a que nos esforcemos, a que seamos fieles, entendiendo que tú y yo somos responsables de nuestras decisiones delante de Él. Dios te da el don de la fe, ¿sí? Según la palabra, la fe es un don de Dios. Pero ¿quién es el que cree? ¿Eres tú? Dios te convence del pecado, pero ¿quién es el que se arrepiente? ¿Eres tú? Dios es aquel que te santifica, pero ¿quién te dijo que seas santo? El Señor dijo seas santo. Entonces, ¿quién se esfuerza por vivir en santidad? Eres tú. Claro que todo esto es bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Sin Él, nada somos y nada podemos hacer. Pero está nuestra responsabilidad. Y te pregunto, ¿cuál está siendo el fundamento de tus decisiones? ¿Cuál es la vara que usas para medir cuando tienes que tomar grandes decisiones en tu vida? Es tu responsabilidad tomar decisiones según la voluntad de Dios. Y ya que es tu responsabilidad, yo espero proveeros en los próximos domingos palabras que puedan traer claridad, que puedan quitar confusiones que hay, que puedan traer luz a qué es la voluntad de Dios, cómo que puedes llegar a conocer la voluntad del Señor para que puedas crecer en las decisiones que tomas según la voluntad de Dios. Y hoy nos quedamos con que vamos a buscar, ¿no?, a hacer la voluntad de Dios o tomar decisiones según la voluntad de Dios, porque esto es lo natural de los hijos de Dios, porque es lo bueno y porque es lo justo. Amén. Termino con Romanos 11:36, que dice, porque de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. Por eso a Él
sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor, porque nos revelas en tu palabra cuál es tu voluntad. Y gracias, Señor, porque podemos crecer y aprender también, Señor, en áreas que no están tan específicamente puestas en tu palabra, Señor. Pero antes de profundizar en ello, pedimos en esta mañana, Señor, escribe esta verdad en nuestro corazón, escribe estas razones en nuestro corazón, Señor, de por qué deberíamos de buscar tomar decisiones según tu voluntad, para que nuestro corazón sea atraído, Señor, para que nuestro corazón sea compungido a la hora que tengamos que tomar decisiones, porque nuestra carne, Señor, aún nos hace guerra. Tenemos esta guerra dentro de nosotros, Señor, que nuestra carne quiere hacer las obras de la carne, pero nuestro espíritu está listo, dice tu palabra. Nuestro espíritu queremos hacer tu voluntad, pero hay esta lucha en nuestro corazón, Señor. Y pedimos, escribe estas razones, Señor, que hay muchas más, pero yo creo que son fundamentales para entender, Señor, que son buenas razones para como hijos vivir o parar, para ponderar y querer saber cuál es tu voluntad, para tomar decisiones según tu voluntad, Señor. Ayúdanos, danos claridad en tu palabra y danos discernimiento sobre tu voluntad, Señor. Pero sobre todo, limpia nuestro corazón, Señor, y danos buenas intenciones a la hora de buscar tu voluntad, Señor, para que luego adelante nos vengamos a frustrarnos y echarte a ti la culpa, Señor, o dudar de tu amor, o dudar de tu fidelidad. Que tengamos un sano deseo de hacer y de tomar decisiones según tu voluntad, porque entonces, Señor, podremos ser un reflejo de quién es Cristo, porque así vivió Cristo en este mundo. Su alimento era hacer la voluntad del Padre. Y las cosas que sufrió y las cosas que padeció no le cogieron de sorpresa, sino que vivió cada una de ellas sujetándose a la voluntad del Padre, entendiendo que tú como Padre, Señor, sabes lo que es lo mejor para nosotros. Y tienes un plan y estás y sigues desarrollando este plan, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder tomar buenas decisiones delante de ti. Gracias incluso te damos, Señor, en las veces que nosotros no vamos a ser capaces de tomar buenas decisiones, pero nos das la oportunidad de que nos arrepintamos y que cambiemos, Señor. Gracias por ello, gracias porque no nos rechazas cuando tomamos malas decisiones, sino que nos acoges, nos perdonas y nos ayudas a poder crecer, a ver por qué hemos decidido mal y que podamos seguir creciendo, Señor, en esta gracia de poder conocer y hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias, Padre.